Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y darles una cordial bienvenida a esta sesión informativa del diplomado La prueba pericial en el proceso penal acusatorio. A nombre de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, AC, y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, les extendemos una cordial bienvenida para quienes se conectan a esta sesión informativa, para quienes nos ven en nuestros canales como el canal de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión en la cual conoceremos pormenores de este programa que se imparte a distancia y que la Universidad Nacional presenta, como mencionábamos al inicio, a través de la Fundación UNAM y la FES Iztacala. Agradecemos que nos estén visitando, que estén conectados en esta sesión, y también aprovecho para saludar a la maestra Xochitl Salas, quien es especialista y quien en este tópico, y además es quien coordina el diplomado La prueba pericial en el proceso penal acusatorio. Maestra Salas, muy buenas tardes, gusto de saludarle. Igualmente, Manuel, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy con nosotros, por regalarnos de su tiempo, compartir de su tiempo con nosotros para hablar acerca de este tema, maestra. ¿Qué tal? ¿De sus temas favoritos también para hablar? Sí, claro, todo lo que sea penal y usted ya ha visto mis presentaciones y son un poco impactantes. Sí me gusta mucho porque se ejemplifica perfectamente bien y cautivamos a las personas que nos están escuchando para que vean que es necesaria la preparación sobre estos temas en particular. Exactamente. La Procuración de Justicia exige que uno se especialice en estos tópicos y que entonces pueda desarrollarlo de manera óptima, de manera profesional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Permítanme, por favor, presentarles a la maestra Xochitl del Carmen Las González. Ella es cirujano dentista por la Universidad Veracruzana, cuenta con la especialidad en métodos de identificación en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, perito forense certificado en ciencia forense. Su praxis y su vinculación al sistema de justicia penal acusatorio con aval del Departamento de Anatomía y su área forense especializada de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional. Es catedrática de la licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales y en la maestría en Criminalística en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, además de coordinar e impartir diplomados y cursos de actualización en la División de Extensión Universitaria de FES Iztacala. Actualmente es perito en odontología forense, dactiloscopía, grafoscopía e identificación de personas. Es perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en materia de criminalística y dactiloscopía. Maestra Salas, muchísimas gracias por compartir de su tiempo. Queremos escucharla sobre este diplomado en breve que, como usted mencionó hace un momento, es importante prepararse en torno a este programa. Si me permite, para quienes se van integrando a esta sesión informativa y quienes nos están visualizando a través de nuestro canal de YouTube, permítanme compartirles que es un programa que se impartirá a distancia. Les comparto esos detalles iniciales y después cedemos la palabra a la maestra Salas, quien nos hablará los pormenores académicos del mismo. Es un diplomado que tiene una fecha tentativa de inicio para el próximo 18 de noviembre de 2022. El horario está contemplado para que a partir del 18 de noviembre, durante 4 viernes, las sesiones se impartan en ese día, viernes, pero de 15 a 20 horas. Y a partir de la quinta sesión del diplomado, sea los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 9 a 14 horas. Hay una fecha límite de inscripción para este programa, el próximo 11 de noviembre de 2022. El programa tiene una duración de 195 horas, por lo tanto, se prevé que el próximo 23 de septiembre de 2023 concluya, siempre y cuando podamos iniciar, y es como esperamos, el próximo 18 de noviembre de 2022. Decíamos al inicio, es un programa que se impartirá a distancia por videoconferencias. Entonces, no será necesario trasladarse a algún lugar, el diplomado se llevará a cabo en esta modalidad. Aprovecho para hacer la primera pregunta, maestra Salas. ¿Cómo le ha ido al impartir este diplomado a distancia? Me ha ido muy bien, sobre todo porque nosotros cuando queremos evaluar a los participantes que se inscribieron, los hacemos trabajar. El diplomado lo podemos decir que es 50% teórico y 50% práctico, pero las prácticas las harán pues en su consultorio, las harán probablemente en su despacho si es un abogado. La dactiloscopía la van a hacer, nosotros les vamos a decir cómo y los vamos a calificar. Ha habido muy buena aceptación
porque no se suspenden las prácticas, al contrario, la gente está necesitada de aprender cosas nuevas y lo más importante es la actualización. La actualización es el nuevo sistema penal, que es donde debemos estar bien preparados. Muy bien, sí, ya lo decía hace un momento usted, he tenido la oportunidad de escucharla, usted ha sido incisiva en cuanto a que estos asuntos requieren actualización. Es año Claro. con año, de hecho, durante el mismo programa usted nos ha mencionado que si se necesita la actualización en ese periodo o para esa generación, se va a hacer sin ningún inconveniente y eso permite que esté mucho mejor preparado o preparada la persona que se inscribe, ¿correcto? Sí, es por supuesto, claro que sí. Excelente. Maestra, pues entonces, sin detenernos más este punto, nos gustaría cederle la palabra para que a partir de ahora usted nos platique cuál es la lógica académica del diplomado y entonces las personas interesadas en el mismo puedan disipar algunas dudas o bien al finalizar su participación, maestra, si tenemos algunas preguntas de quienes nos acompañan, bueno, pues hacérselas llegar. Ok, entonces empezamos sin... Muy bien, vamos a hablar sobre la prueba pericial en el proceso penal acusatorio, sobre todo la importancia que tiene la capacitación de los peritos o de las personas interesadas en estos temas. Es muy importante que los peritos se capaciten y no nada más los peritos, cualquier persona que esté interesada en estos nuevos procesos en el sistema penal acusatorio, ya que tendrán que desarrollar nuevas habilidades los que están egresando de diversas licenciaturas, como por ejemplo odontología, antropología, medicina forense, por mencionar algunos. Imagínense ustedes algún médico, por ejemplo, algún psicólogo, por ejemplo, que sea llamado como perito y que no tenga la preparación suficiente, que le haga falta precisamente esos temas en el desarrollo de sus carreras, pero temas redonditos, temas completos, porque hay algunas universidades que sí dan derecho penal, por ejemplo, odontología forense, medicina forense. Sin embargo, es muy poquito el tiempo, si acaso 4 horas, 8 horas, cuando les va muy bien. Entonces es de vital importancia que los peritos y todas las personas se capaciten en el nuevo sistema penal acusatorio. Este diplomado está dirigido a licenciados en antropología. Ustedes dirán, ¿por qué la antropología? Porque existe la antropología forense, porque podemos tener restos óseos y el antropólogo en su momento, ¿verdad? Ahorita que están de moda las tumbas clandestinas y la gran cantidad de tumbas que se han encontrado a lo largo de todo el territorio mexicano, pues es de vital importancia también que los antropólogos se capaciten en la antropología forense, porque pueden de un hueso largo, por ejemplo, sacar la estatura que tenía el individuo cuando estaba en vida. La biología, sobre todo la biología forense, los biólogos, es necesario que también tengan esta capacitación, tanto a nivel penal como a nivel de licenciatura, porque dentro de la biología existe la biología forense, la entomología forense, de tal manera que ellos pueden determinar a través de la entomofauna cadavérica de hace cuánto tiempo falleció ese sujeto, si ese sujeto estaba tomando algún medicamento, y eso a través de las larvas, de las pupas, de las crisálidas, de las moscas. Imagínense qué importante es conocer esto y poder rendir al Ministerio Público, que ahora se le llama fiscal, o al juez, ¿verdad? La verdad sobre el hecho que se está investigando. Los cirujanos dentistas, que yo motivo mucho para que ellos se adentren en estos sistemas, porque en el desarrollo en la carrera, el desarrollo de la carrera de la licenciatura bueno, en odontología, no se ve derecho penal de ninguna manera. Sí se ve la odontología forense, sí se ve en un semestre. Sin embargo, los alumnos que después se titulan con nosotros en el diplomado, ¿verdad? Ellos me refieren que quedaron encantados con las clases que les dieron sus profesores en odontología forense y quisieron seguir por la misma línea de lo forense.
Entonces ya tenemos peritos trabajando en las fiscalías que fueron alumnos de nosotros y que fueron aceptados precisamente porque acreditaron su conocimiento a través de los temas que nosotros dimos o el desarrollo del diplomado en la FES Iztacala. Los chicos o las personas de derecho, ellos más que nosotros que no llevamos nada de lo penal, ¿verdad? Saben perfectamente bien la importancia que tiene conocer precisamente lo que nosotros vamos a ver en un momentito, el desarrollo del proceso que estén llevando, proceso penal, que esté llevando algún individuo porque cometió algún delito. Los estudiantes de medicina, no tanto los estudiantes, nos referimos a los que ya están titulados, que pueden cometer iatrogenias, malpraxis, por ejemplo, porque déjenme decirles que no nada más vemos puros cadáveres o no nada más vemos a puras personas detenidas. Algunas veces se han acercado a mí, por ejemplo, cirujanos dentistas, médicos, que que les han metido algunas demandas, por ejemplo, ¿verdad? Por una mala praxis o iatrogenia. Vamos a ver que la iatrogenia es cualquier acto que cometa algún médico, puede ser para bien o puede ser un error, es decir, para mal. Entonces, prefiero yo llamarlo malpraxis o una mala práctica. Y los que ya están titulados de psicología, pues lo más importante, que sepan que existe la psicología forense y estamos perfectamente bien sustentados o, pues sí, bien sustentados es la palabra por la jefa de la carrera de psicología, la doctora Albaluz Robles Mendoza, que ella es psicóloga forense y que participa precisamente en este diplomado. Y también está dirigido a testigos expertos. Ustedes dicen, ¿quién es un testigo experto? Son los peritos, precisamente. Lo que pasa es que en el nuevo Código de Procedimientos Penales de de la Ciudad de México es Código Nacional. Código Nacional quiere decir que avala a toda la República Mexicana, no nada más a la Ciudad de México. Ya se nos cambió el título de peritos por testigos expertos. Entonces es bueno que también este cambio de nombres o como nos titulan ahora en la actualidad, ¿verdad? También la sepan, que la conozcan los interesados, porque pueden estar rindiendo una declaración en un juicio oral, por ejemplo, y se dirigen al Ministerio Público como tal, y no es así. Ahora es el fiscal. Quieren ir a la Procuraduría, se dice que quieren ir a la Fiscalía, por ejemplo. Entonces, dentro de la metodología también vamos a hablar de la terminología con que se debe dirigir el perito, ¿verdad? El testigo experto a las demás personas cuando estamos ejerciendo como peritos. Con testigos técnicos, ustedes dicen, bueno, estos testigos técnicos que son los peritos técnicos son aquellas personas que no tienen título, que puede ser un cerrajero, que puede ser una persona que arregla automóviles, que puede ser una persona que hace un avalúo de obras de arte, por ejemplo, de joyas, por ejemplo, y que pueden actuar como peritos, pero no hay licenciatura sobre esas materias. ¿Cuál es el objetivo? Que el participante analice la actuación de los testigos expertos, es decir, los peritos, ¿verdad? En las diversas etapas del proceso penal acusatorio, sobre todo porque desde el inicio, quiero informarles que desde el inicio del proceso penal acusatorio ya interviene la parte pericial. Ahí inicia con la investigación del lugar de la intervención. Esa es otra frase que también debemos de cambiar porque antes era el lugar de los hechos, así se conocía. Ahora se le da el nombre del lugar de la intervención. Entonces, a partir de ahí ya es cuando empieza la función del perito porque se instala en el lugar de los hechos junto con el equipo que dependiendo del lugar de los hechos se trate, si es un homicidio, si es un accidente automovilístico, por ejemplo. Entonces, si es un homicidio, irá el médico legista. Si es un robo, ¿verdad? Entonces ya irá un dactiloscopista, ya irá un criminalista. Al lugar de los hechos, el criminalista lo va a proteger de tal manera que esos indicios
esos medios de prueba o esas evidencias, ¿verdad? No se alteren, no se pierdan, no se borren, como pueden ser huellas dactilares, por ejemplo. Entonces, a partir desde que se reporta un hecho que se considere un delito, es cuando empieza la actuación del perito. Va a analizar indicios. ¿Qué cosa es un indicio? Es algo que me indica que algo sucedió. Por ejemplo, estoy viendo un arma de fuego y un cuerpo tirado, por ejemplo, en decúbito ventral, es decir, boca abajo. Puede ser esa arma de fuego que la tenga en su mano. Entonces ya tengo ahí indicios y evidencias. La evidencia es lo mismo que el indicio, nada más que ya forma parte de la carpeta de investigación. Después se convierte en un medio de prueba y finalmente en pruebas para demostrar qué fue lo que sucedió. En un juicio oral, cuando no llegan a ponerse de acuerdo las partes, es decir, la parte acusadora y la defensa. Entonces, se sigue el juicio, ¿verdad? Hasta la etapa del juicio oral. Ahí es donde el perito, el mismo que entregó su peritaje escrito en un momento dado, ¿verdad? Puede pasar un mes, 8 meses, puede pasar un año y no llegan a un acuerdo, se retrasa el estudio de la investigación del suceso hasta que finalmente después de un año o a veces más, porque he tenido compañeros que me dicen, doctora, es que fue un peritaje que hice hace 10 años y me están llamando a ratificar. Imagínense ustedes cómo no vamos a necesitar gente preparada, porque los mismos abogados que teníamos bueno, ahorita teníamos porque ya cursaron el diplomado, ¿verdad? Siguieron estudiando, siguieron postulándose y ahora ahora son jueces, ahora son magistrados, o ya están litigando, están en una fiscalía, por ejemplo. Entonces, están revisando asuntos de hace años. Y si le llega, por ejemplo, el asunto a un perito en balística 10 años, imagínense ustedes tener que buscar ese dictamen escrito de hace 10 años, volverlo a estudiar, aprendérselo casi casi de memoria, comprenderlo perfectamente bien y presentarse en el juicio oral para defenderlo. Entonces, es muy importante que nosotros estemos bien coludidos con este tipo de actuaciones de los testigos expertos. Aprender de la cadena de custodia. Qué importante es que el primer respondiente, que es el policía que llega, el primero que llega al lugar de los hechos, ¿verdad? Y se le denomina el primer respondiente, proteja ese lugar de los hechos, que todos los indicios que se encuentren dentro de ese lugar de los hechos, que puede ser abierto, cerrado o mixto, estén protegidos para que no les pase algo. Puede caer lluvia, por ejemplo, puede haber mucho polvo, por ejemplo, un ventarrón que vaya a contaminar los indicios, puede haber alguna botella rota que una persona inconscientemente tomó y se cortó y dejó marcas de líquido hemático, por tejido hemático, por ejemplo. Entonces, son tantas los detalles que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a hacer nuestro peritaje. Y lógicamente cada indicio o evidencia o medio de prueba se debe de realizar el traslado a través de la cadena de custodia, que es una forma de proteger esos indicios. También sabemos que los indicios se pierden, por ejemplo, se decomisan 9 toneladas de cocaína, Fiscalía General de la República, antes PGR llegaron nada más 7 toneladas, ¿dónde quedaron las otras 2? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y dónde está la cadena de custodia? ¿Qué importancia tiene la cadena de custodia en el desarrollo del proceso penal de estas personas que están siendo inculpadas, ¿verdad? Y luego las pruebas periciales, que nosotros las dividimos en dos, pruebas periciales biológicas y pruebas periciales físicas, que es lo que vamos a estar platicando más adelante. La estructura pedagógica, este diplomado de la prueba pericial en el proceso penal acusatorio está conformado por 6 módulos, que es la introducción al sistema de justicia penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para los abogados se les va a hacer un poquito repetitivo porque quiero entender que ya lo vieron en el desarrollo de su licenciatura,
pero no nada más van a entrar puros abogados. Si entran los abogados, bueno, se hará como un recordatorio a la clase, pero estamos seguros que vamos a tener odontólogos, que vamos a tener biólogos, que vamos a tener a médicos, ¿verdad? ¿Cuánta malpraxis puede provocar ese médico y que sufra alguna demanda? Eso también lo vemos aquí. El módulo número 2, el lugar de la intervención, antes lugar de los hechos, cómo se va a proteger, cómo se van a levantar esos indicios, cómo se van a embalar esos indicios dependiendo de qué indicio se trate. Por ejemplo, las vías de un tren no me las voy a llevar a la fiscalía, imaginen ustedes, ¿verdad? Una pared con sangre, con líquido hemático o tejido hemático, no me voy a llevar la pared a la fiscalía, no voy a destruir esa casa para llevarme de esos indicios, al contrario, todo tiene un método, tiene un camino, ¿verdad?, a seguir cronológicamente. Después vemos la prueba pericial, cómo se debe de hacer esa prueba pericial de tal manera que nosotros podamos narrar, referir todo lo que nosotros hicimos en el desarrollo del estudio de ese hecho que se cometió y que se presumió que era un delito y que nosotros pudimos narrar, pudimos dar una opinión técnica. Después tenemos en el módulo 4 las pruebas periciales biológicas. Aquí van a ver ustedes medicina forense, van a ver ustedes delitos sexuales, por ejemplo, dentro del desarrollo de la medicina forense, van a ver odontología forense, van a ver antropología forense, es otro módulo, van a ver ustedes dactiloscopía, por ejemplo, todas las pruebas biológicas, van a ver entomología forense. Y dentro del módulo 5, las pruebas periciales físicas. Aquí van a ver a la fotografía forense el profesor, el maestro, bueno, es un licenciado en criminalística, especialista en fotografía forense, es perito del Tribunal Superior de Justicia. Ustedes van a hacer lo que él les vaya indicando, por ejemplo. Si tienen cámaras, él les va a enseñar a utilizarlas de tal manera de mejorar la calidad de la fotografía para que nosotros podamos ilustrar ese dictamen que lo vamos a entregar al juzgado. Cómo tomar una fotografía sin sombras, cómo tomar una fotografía con flash o sin flash, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y dentro de las pruebas periciales físicas tenemos también a la balística forense. Ahí van a conocer ustedes la importancia de cómo tomar un arma, desde cómo tomarla, porque la encontramos en el lugar de los hechos, no sabemos cómo tomarla para embalarla, no sabemos si está cargada, ¿verdad? Si hay una bala en la cámara, por ejemplo, y en un accidente se puede disparar esa arma y lastimar o lesionar a alguno de los que están interviniendo en el estudio del lugar de los hechos o el lugar de la intervención. Y también dentro de las pruebas periciales físicas tenemos a la psicología forense, que les comentaba yo que nos va a apoyar en el desarrollo de este módulo la doctora Alba Luz Robles Mendoza, perdón. Y finalmente el dictamen pericial. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la estructura de ese dictamen? La estructura del dictamen pericial. Sobre todo, así como les decía con la prueba pericial, que la contraparte no nos las vaya a desechar, que no nos las vaya a tumbar. Se va a desarrollar el dictamen pericial de tal manera que sepan ustedes cómo redactarlo, qué debe de llevar, qué no debe de llevar. Por ejemplo, hay peritos, los he visto, que hacen un peritaje en criminalística y se ponen a copiar textualmente casi un libro de criminalística y le ponen definición de criminalística. Es el estudio del lugar de los hechos, del pequeño indicio y bla, 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 bla. Y se ponen a copiar fiel y exactamente lo mismo que un libro omiten algunas cosas que deberían de haber puesto, ¿verdad? En vez de copiar un libro de criminalística y lo entregan como un dictamen pericial. Entonces ya dejémonos de hacer copias de los escritos ya previamente en esos libros, ¿verdad? Si hacemos un dictamen de odontología, nos ponemos a hacer todo
toda una copia fiel y exacta de un libro de odontología forense, por supuesto, y no se vale. Vámonos al hecho, como decimos, ¿no? Vámonos al punto que se necesita, porque déjenme decirles la verdad. Los abogados, el juez, los ministerios públicos, ahora fiscales, lo único que leen son las conclusiones. Todo lo que le hayamos puesto nosotros anteriormente, las 800 fojas que le pusimos en ese dictamen, lo abren, se van a la última foja y ven la conclusión. Entonces, vámonos directamente al punto. Bueno, dentro de la planta docente, ven ustedes aquí que está el especialista, el licenciado Agustín Montoya Muñoz, con el que van a ver los principios de derecho penal, el licenciado Juan Manuel Pacheco Ibarra, que van a ver el lugar de la intervención y la fotografía forense, la maestra Yacet Alejandra Chávez Martínez, que van a ver el peritaje, el antropólogo, el maestro Daniel Trejo López, y quiero darles la referencia de estos profesores porque son personas que tienen la experiencia necesaria de 10, 15, no que 10, 15, de 30 años, por ejemplo, ¿verdad? De experticia y con mucho gusto quisieron cooperar para trabajar en este diplomado. El maestro Daniel Trejo López es el antropólogo del Servicio Médico Forense. Ahora se llama Instituto de Ciencias Forenses, el INCIFO, que está en Niños Héroes. El ingeniero Raúl Pedraza Flores, que van a ver con él la balística y balística forense. Él es de la Fiscalía General de la República, antes de la PGR, pero él es el intermediario entre el FBI, la Interpol y la Fiscalía General de la República aquí en la Ciudad de México, para que vean ustedes la calidad de los ponentes. El biólogo, el maestro Misael Martín Valdés Huerta, con él van a ver la entomología forense, que es los bichos que atacan a un cadáver, ¿verdad? La entomofauna cadavérica, o también le llamamos la cuadrilla de la muerte. El que precisamente ahorita, déjenme comentarles, el maestro Misael Martín Valdés Huerta anda precisamente allá con lo del Tren Maya, porque lo mandaron llamar precisamente para la preservación de las especies que está destruyendo la fabricación o la hechura de este tren que el gobierno está haciendo allá en Campeche y en esas zonas, ¿no? Y me dice, doctora, no sabe la cantidad de animales que hemos visto que están sufriendo porque les están matando su ecosistema. Entonces tiene toda la práctica para poder desarrollar la entomología forense. La ingeniero bioquímica Liliana Almaraz Cepeda, que trabaja en la Fiscalía General de Justicia, antes PGJ. La doctora Albaluz Robles Mendoza, que les digo que es la jefa de la carrera de psicología de la FES Iztacala y tiene un doctorado en psicología forense. Bueno, Mauricio Cerón Solana es el doctor que les va a dar medicina forense y que aparte es abogado y tiene un doctorado en Derecho Procesal Penal y me parece que habla, no recuerdo si son 6 o 7 idiomas. Entonces el maestro, el doctor Mauricio Cerón Solana es el responsable del módulo de Medicina Legal y Forense. Y la que les habla, Xochitl del Carmen Salas González. Somos los que conformamos la planta docente. Esto para que vean ustedes que están en buenas manos, que están con personas que son sumamente dadivosos, compartiendo sus conocimientos con la gente que está interesada en ellos. ¿Cuáles son los requisitos de aprobación? Asistencia mínima de 80% de clases en cada módulo. No puedo yo decirles que si ustedes justifican su falta, pero que sea real y no falsificada una receta médica, ¿verdad? Se les puede justificar su falta. Acreditar cada módulo y obtener un promedio general de 8. No podemos sacar 10 en criminalística y un 6 como promedio final y un 6 en balística, por ejemplo. Si esto llegara a suceder, los profesores les encargarán algún trabajo, irán a hacer alguna práctica para que mejoren ustedes su calificación de 8. Cumplir con los criterios de evaluación, los cuales serán establecidos por el coordinador académico, que soy yo, ¿verdad?
y los ponentes del diplomado. Es lo que les decía. Si en un momento dado pueden pasar imponderables que no podemos nosotros, no pudimos resolver, por ejemplo, el fallecimiento de algún familiar, de un ser querido, la pandemia, como lo que acabamos de pasar, ¿verdad? Entonces, el final del diplomado es apoyarlos a todos, primero con los conocimientos, ¿verdad? Y después, si ustedes tienen alguna baja calificación o no se presentaron el día del examen, por lo que les comentaba de un imponderable, entonces no se preocupen, hacen el examen el mismo, porque no les vamos a poner preguntas diferentes a los que les hayamos puesto a los compañeros, ¿verdad? Y el chiste es ayudarlos para que puedan subir a la calificación de 8 o a lo mejor de 10. Entregar al final de cada módulo la evaluación de calidad. Esta será proporcionada por la sede. Y ustedes nos van a calificar, van a decir si llegamos puntuales, van a decir si fuimos suficientemente claros en la exposición del tema, si aclaramos las dudas, si les preguntábamos si tenían algún comentario que agregar, etcétera, etcétera. Entonces todo eso cuenta, todo suma. En el desarrollo del diplomado, bueno, ya habíamos dicho que iba a ser teórico práctico. La teoría, el ponente va a explicar la temática del módulo, apoyándose con recursos didácticos como una presentación electrónica. Por ejemplo, voy a mencionar algo, en antropología, por ejemplo, antropología forense, que generalmente trabajamos con restos óseos. Entonces ya el profesor, el antropólogo Daniel Trejo López, ya traerá sus huesitos a la computadora, ¿verdad? O les tomará un video, él, para que ustedes vean el video y aprendan a sacar el Big Four, lo que nosotros conocemos como Big Four, que es el sexo, edad, talla y grupo racial. Eso es un ejemplo nada más, que él se apoya, por ejemplo, pues en las diapositivas, ¿verdad? Se puede apoyar en el pizarro, en la pizarra, como dice la computadora, en la pizarra, en el video que él les haga para poderles explicar perfectamente bien por tablas, ¿verdad? Que ya están previamente establecidas, cómo se saca la estatura de un sujeto a través de un hueso largo. A partir de eso, el maestro les puede obsequiar, que de hecho así lo hace, les obsequia una literatura, ¿verdad? Van a elaborar trabajos escritos, el maestro les pondrá, por ejemplo, un hueso que mide 45 centímetros de largo, y que es un fémur, por ejemplo. Saquen ustedes la estatura que tendría el sujeto en vida aproximadamente, porque son medidas o son ciencias o técnicas que son presuntivas, ¿verdad? Se acercan a la realidad de la estatura del sujeto que perdió la vida. Van a ser equipos, eso también lo hacemos por parte de la computadora, para realizar procedimientos de recopilación y análisis de indicios. Por ejemplo, se van a organizar ustedes con el profesor o con los profesores, ¿verdad? Cada quien en su temática, y por equipo van a sacar ustedes pues el lugar de los hechos, si es lugar cerrado, abierto, o en balística, qué tipo de arma fue. Ya ellos de sus propios casos que llevaron o que están llevando, todo depende del profesor, ¿verdad? Se los van a presentar a ustedes para formar equipos y poder dilucidar sobre el tema que se esté tratando en ese momento. Toma y levantamiento de huellas de mordedura humana. Eso lo podemos hacer también práctico. Ustedes ya, ese módulo lo voy a dar yo, Xochitl del Carmen Salas González, lo voy a dar yo y vamos a hacer prácticas. ¿Por qué es tan importante hacer estas prácticas? Los mismos médicos a veces identifican que efectivamente corresponde a una mordedura humana esa lesión que trae ese paciente. Sin embargo, no lo canalizan al Ministerio Público, algunos, ¿verdad? Algunos sí, inmediatamente lo canalizan al Ministerio Público. Y luego el Ministerio Público tiene que mandar llamar al odontólogo forense
para que haga toda la técnica para poder recuperar de esa piel la marca de mordedura humana, pero la mordedura pudo haber sido sobre la ropa. Entonces, ¿dónde se quedó la saliva? Pudo haber sido en la blusa, en la camisita, estoy hablando de un niño, por ejemplo, de una mujer en una violación tumultuaria, por ejemplo, que la mordieron. Hemos tenido casos de que le arrancaron el pezón derecho a mordidas a una chica de 13 años. Entonces, las mordidas pueden estar también sobre la ropa. Entonces, vean ustedes que hay a veces, perdón, tantos indicios que a veces los dejamos pasar por alto. A mí me encantaría que las enfermeras, los enfermeros, se inscribieran también a este diplomado por la simple y sencilla razón de que cuando llega un paciente en un estado, puede estar en estado de shock, inconsciente, puede estar desorientado, ¿verdad? Porque fue atacado. Lo primero que hacen es desvestirlo, asearlo y esperar que venga el doctor para que lo evalúe, darle los primeros auxilios, por supuesto. Entonces, cuando esto sucede, lógicamente que para nosotros no nos conviene porque está alterando las prendas. Se pueden perder hasta vellos púbicos, por ejemplo, como ha sucedido, porque bañan al paciente, le quitan la saliva de la persona que mordió, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pequeños detalles que les estoy comentando es porque nos ha sucedido. Oiga, ¿y qué pasó con las prendas? No, pues se las dimos a la familia. ¿Y por qué se lo dieron a la familia? Pues es que nos las pidieron. Les dijimos a los familiares que nos trajeran ropa limpia y que se llevaran la sucia y a lo mejor hasta ya la lavaron. Imagínense ustedes, pudo haber vello púbico de la persona del victimario, ¿verdad? Y ya se perdió el indicio, ya quedó ahí la falta de esa pequeña evidencia. El estudio del lugar de la intervención y cadena de custodia. Mandar los indicios o las evidencias a través de personas. Existen documentos previamente, ¿verdad? Que debe de llenar el primer respondiente. Deben de anotar precisamente todo. Luego llega el perito. El respondiente le puede dar al perito un arma, por ejemplo, ya perfectamente bien embalada dentro de una bolsa Ziploc, por ejemplo, es lo que nos ha pasado, ¿verdad? Y tiene que firmar una cadena de custodia comprobando que el perito se la recibió y el perito que, bueno, que él le entregó y el otro la recibió, porque si algo le llega a pasar a ese indicio, que se llega a perder, que se llegue a alterar, por ejemplo, entonces van a empezar los problemas. Puede haber una persona muy peligrosa en la calle, ¿verdad? Por esos errores humanos, o puede estar un inocente dentro de la cárcel. Análisis antropológico forense en equipos que van a hacer ustedes con el antropólogo forense, ya se organizarán ustedes con el profesor. Y en un momento dado, si algunos están aquí en México, no les prometo, porque estos diplomados salen así que hasta fuera de la República Mexicana, ¿verdad? No les prometo, pero si se llega a dar que se permita la entrada al INCIFO, podemos hacer el intento de los que viven aquí en México, que vayan al INCIFO y les digo, voy a hacer el intento porque ahorita está prohibido por la pandemia. Me dice el doctor Felipe Edmundo Takahashi, que es el director del Instituto de Ciencias Forenses, que no pueden saber si algún cadáver que recogieron de la vía pública, ese sujeto falleció de COVID, por ejemplo. Personas indigentes, ¿verdad? Que son reportadas como fallecidas, pero no se sabe de qué. Entonces se le practica la necropsia judicial o ministerial. Pudo haber sido una intoxicación etílica, pero ¿cómo hacerle una prueba de COVID a un cadáver? No lo hay, no lo hacen. Entonces me dice el doctor Takahashi, doctora, no podemos poner en riesgo a los alumnos. Entonces el Tribunal Superior de Justicia, del que depende el INCIFO, todavía no permite la entrada a los estudiantes, como antes íbamos cada 8 días
a trabajar con cadáveres, por eso no les prometo, pero lo que sí les puedo prometer es intentarlo para ver si nos podemos reunir un día en el INCIPO y mínimo, si no podemos meterle la mano al cadáver como estamos acostumbrados, ¿verdad? A abrirle la boca para tomar los datos de los órganos dentarios, hidratar las huellas dactilares para tomar su ficha de cada dactilar, etcétera, etcétera. Podemos presenciar una necropsia, eso ya sería más adelante, pero siempre y cuando lo permita el INCIPO, dependiendo de la pandemia. En todo proceso, con hechos controvertidos, las partes para poder lograr su pretensión ofrecen diferentes medios de prueba. Las partes, quiere decir que la defensa, el abogado de la defensa, va a solicitarle a un perito que lo apoye con su opinión técnica dependiendo del caso que se trate. Y la fiscalía, que antes era el Ministerio Público, va a hacer con sus propios peritos, que son los peritos oficiales, pues lo mismo. Les van a pedir que deliberen, ¿verdad?, sobre un hecho en común. Es decir, que en la investigación de los hechos controvertidos, la prueba es un aspecto esencial de la función jurisdiccional y de la vida del proceso. Entonces aquí toda la carga de la prueba radica su importancia. Por ejemplo, fíjense aquí, esto es lo que corresponde al primer módulo, las etapas del procedimiento penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes van a ver aquí, por ejemplo, en la etapa de investigación, que es la primera etapa, aquí vemos la prueba anticipada en color de rosa o prueba invasiva. Después, en la etapa intermedia, ofrecimiento de pruebas al Ministerio Público, y el Ministerio Público también ofrece sus pruebas. Depende de lo que hayan recogido, investigado sus peritos. Y en la etapa de juicio y en la etapa de ejecución, pues ya viene precisamente la prueba. Eso es lo que van a aprender ustedes en el primer módulo. Bueno, aquí me tienen a mí rindiendo declaración, aceptación como perito, ¿verdad? Ya estamos en un juicio oral. Hay que acreditarse. ¿Y cómo se van a acreditar ustedes? Pues empezando por la licenciatura, si es que la tienen, o si son peritos técnicos, como decíamos, a quién iba dirigido el diplomado. Si tienen licenciatura, pues hay que acreditarse, pero no nada más con la cédula profesional. Hay que tomar cursos, hay que tomar seminarios, hay que tomar diplomados, para poder acreditarse. Hay que tener experiencia, porque los abogados, lógicamente, para ayudar a la defensa, ¿verdad? Los abogados de la defensa, para ayudar a su detenido, a su protegido, ¿verdad? A su cliente, si se le puede llamar cliente, debe de contratar, buscar peritos especializados en tal materia y sobre todo que tengan experiencia, que sepan defender su peritaje, que sepan que el perito de la contraparte sabe que va a pensar lo mismo cuando saben defender precisamente ese peritaje. Para poder lograr una apreciación consciente y razonable de los hechos por parte del juzgador, es casi imposible sin la aplicación de algún conocimiento técnico o científico. ¿Por qué? Porque los jueces no están obligados a ser cirujanos dentistas, a ser médicos, a ser antropólogos, a ser expertos en balística. No, para eso nos llaman a nosotros, a los peritos, ¿verdad? Que ahora somos los testigos expertos, para que podamos opinar sobre una evidencia que esté en el litigio. Y la forma más común de acercar este conocimiento al órgano jurisdiccional es a través de la prueba pericial. Es por ello que los sistemas procesales contemplan la participación de profesionales o técnicos, lo que les decía al principio. Puede ser un cerrajero, puede ser uno que va a evaluar obras de arte, que va a evaluar monedas antiguas, por ejemplo. No hay una licenciatura para obras de arte, no hay una licenciatura para mecánicos, que sí hay ingeniería mecánica, pero eso es aparte. Pero un mecánico simplemente así mecánico puede ser un perito técnico.
conocedores y estudiosos en profundidad del tema que se les está solicitando, ¿verdad? Que pueda aportar su saber al órgano judicial para establecer una verdad idealmente objetiva. ¿Qué significa objetiva? Comprobable. Si hubiera dicho subjetiva, es que no se puede comprobar, ya sea por el uso de las pruebas técnicas, como decíamos, del mecánico, ¿verdad? O del cerrajero, o por medio de la experiencia que determinan un hecho. La experiencia puede ser los años que lleve ejerciendo esa persona. Los medios de prueba pueden definirse como las herramientas legales para la comprobación de la verdad de aquellos hechos controvertidos, del cual se pretende hacer valer un derecho dentro del proceso. Dentro de los medios de prueba se encuentra pues, la prueba pericial, que es una actividad consistente principalmente en la aplicación de los conocimientos del experto. Entonces ahí es tarea de los abogados buscar al perito, ¿verdad?, que tenga más experticia en un hecho concreto. Por ejemplo, no va a buscar a un psicólogo cuando vaya a identificar un cadáver. Mejor que llame a un antropólogo o a un cirujano dentista, al odontólogo forense, para que emita su opinión técnica. La peritación es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial. O sea, nosotros no podemos llegar y decir, buenas tardes, ¿habrá algún caso de odontología forense por aquí que me puedan dar para hacer mi opinión técnica? No, no sucede, porque tampoco tenemos una bolita de cristal mágica donde nos diga, mira, aquí te necesitan, ahí necesitan un odontólogo forense y necesitan un médico legista. Pues no. Entonces, esta peritación es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos o científicos. Entonces, ya el abogado de la defensa va a ofrecer la prueba. Primero busca su perito y ya me hablan y me dicen, doctora, necesito un peritaje en identificación de personas, por ejemplo, es lo que me ha pasado. Sí, como no, ¿para cuándo es la cita? No, que para mañana. No, lo siento, yo no puedo para mañana, porque me tiene que dar la carpeta de investigación, tengo que estudiarla perfectamente bien, quiero que el abogado me diga qué necesita para poder ayudar a su detenido, como habíamos dicho que le íbamos a decir, a su, bueno, a su detenido, a su cliente, ya me acordé, a su cliente. Entonces, primero busca a su perito. Entonces ya dice, fíjese que le echan la culpa a él que se robó la televisión de la vecina. Sin embargo, a esa hora que desapareció la televisión, él estaba trabajando y tengo las pruebas para demostrarlo. Sin embargo, la vecina también tiene pruebas para demostrarlo porque tiene cámaras en su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces le digo, yo soy cirujano dentista, yo no soy perito en video, por ejemplo. Entonces hay que buscar al perito en video. Una vez que ya se consiguió, entonces el abogado ofrece al perito en video, videograbación, ¿verdad? Para determinar los tiempos, para determinar si es verdad la misma hora que aparece en el video la persona detenida, es la misma hora en la que se encuentra él desarrollando su trabajo, su labor en su trabajo, en su dependencia donde él trabaje. Lo que distingue a la pericia del resto de los medios de prueba es que la pericial intenta lograr la convicción del tribunal, es decir, convencerlos respecto de hechos técnicamente complejos o sobre aspectos especializados de hechos determinados. Por ejemplo, la odontología forense es una ciencia especializada, porque una cosa es la odontología común y corriente, ¿verdad? Y otra cosa es la odontología forense. Es una especialidad muy apasionante porque nos encontramos con casos realmente interesantes cada vez que vamos
Una vez a mí me dijeron, un cadáver es un libro abierto, o me decían también, un cadáver habla. Y déjenme decirles que sí, que un cadáver es un libro abierto porque no todos son iguales. Todos presentan muchas diferencias que nos llenan de conocimiento los que estamos manejando, trabajando con ese cadáver. Y que el cadáver habla, eso lo oía yo desde hace 40 años, esa frase, el cadáver habla, y me reía. Y fíjense que sí, sí es cierto, el cadáver habla, solamente hay que saber interpretar con todo lo que le pasó, qué fue lo que sucedió. Si iba caminando, si estaba acostado, si le dispararon de derecha a izquierda o si estaba sentado de arriba hacia abajo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que distingue a la pericia del resto de los medios de prueba, que lo podemos comprobar, que tenemos todas esas ciencias biológicas, físicas y químicas para poder comprobar el hecho. La prueba pericial se enmarca dentro de lo que se denomina la prueba científica. Claro, lógicamente, estamos hablando de pura prueba pericial, se dan cuenta, porque está precisamente el código penal, el nuevo código de procesos penales de la ciudad, bueno, Código Nacional de Procedimientos Penales, está basado fundamentalmente en la prueba. Por eso es el Código Nacional de Procedimientos Penales. La prueba pericial se enmarca dentro de lo que se denomina prueba científica, que goza de un alto poder de fiabilidad. Es confiable porque el perito no puede decir banalidades, ¿verdad? Con tal de cumplir. No puede alterar algún indicio. Por ejemplo, imaginen ustedes que va a pedir las fichas de dactilares de los detenidos para hacer un cotejo de huellas dactilares encontradas en el lugar de los hechos con las de los detenidos. Y resulta de que cuando va a tomar fotografía, ¿verdad? Puede provocar que se lesionen esos documentos que son oficiales. Ha habido peritos, por ejemplo, que al menos uno, sí lo tengo bien identificado, que tachó algunas huellas dactilares porque no eran del tipo fundamental que correspondía a la que iba a ser el cotejo y solamente dejó dos sin tachar, entonces ahí alteró, estuvo a punto, afortunadamente se pudo corregir porque las tachó con lápiz, pero son documentos originales, entonces son pruebas científicas, la dactiloscopía es 100% confirmativa, entonces imagínense ustedes que error tan tremendo, qué falta de conocimiento de este perito de rayar esos documentos oficiales que le pudieron haber costado hasta la cárcel, que le quiten su cédula profesional, por ejemplo, si es un profesionista, o que le quiten el nombramiento de técnico, por ejemplo, ¿no? Les digo afortunadamente, pero sí se hizo merecedor de una multa. El rol que desempeña un perito en el marco de un proceso se radica en que los mismos proporcionan conocimientos técnicos como consecuencia de su preparación profesional. Hay peritos, déjenme decirles, así como hay abogados muy incisivos, ¿verdad? Porque los hemos visto. Hay abogados que hacen llorar a los peritos porque se ponen, así como les digo, muy incisivos, muy prepotentes, muy altaneros, que eso se puede constatar en algunos videos que voy a tratar en el desarrollo del diplomado, pasárselos para que vean ustedes, han sacado llorando a los peritos que fueron a defender su pericial porque no pudieron defenderla, porque así fueron de incisivos que se bloquearon. La perito en medicina forense, cuando fue a rendir su declaración, a defender su dictamen, ¿verdad? En un juicio oral, salió llorando. Eso que les cuento es verídico y tengo el disco que me obsequiaron después de su comparecencia. Entonces, eso es precisamente lo que queremos hacer con este peritaje, que se capaciten en el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque van a desarrollar nuevas habilidades como la argumentación. Imagínense, ustedes tienen que saber
que va a haber un interrogatorio y después un contrainterrogatorio y puede haber otra vez otro interrogatorio y otro contrainterrogatorio. Entonces, es muy importante que ustedes se sigan capacitando. Es por esto que los peritos deben ser titulados, es decir, poseer un título oficial habilitante que corresponda a la materia objeto del dictamen. Una vez a mí me estaban asaltando aquí por satélite, aquí por Echegaray, precisamente, en Echegaray, y se hacían pasar por policías 3 personas, 3 masculinos. Los detienen, bueno, dan parte al Ministerio Público, en esa época todavía era el Ministerio Público, dan parte y se los llevan a la cárcel. Y me buscan a mí como especialista en identificación de personas. Entonces yo pude comprobar, sin temor a equivocarme, que la persona que tenían detenida no correspondía a una de las personas que estaba asaltando. Me preguntaron que por qué, porque la persona detenida su piel es morena, el que está en el lugar de los hechos y en los videos, ¿verdad? Es de tez blanca, es muy alta la persona y la persona detenida, al contrario, era completamente diferente los dos. Sin embargo, cuando me presenté, me pidieron que dije en qué había yo trabajado, que me acreditara yo, ¿verdad? Así se llama, que me acreditara. Les dije que era cirujano dentista y que soy la responsable de varios diplomados aquí en la FES Iztacala, etcétera, etcétera, que certifico a los peritos de la PGR, de la PGJ en materia de dactiloscopía, de odontología forense. En fin, ya me acredité yo. Y la jueza dijo, pero no es usted antropóloga. Le dije, no, yo soy cirujano dentista. Me dijo, pero no es antropóloga. Le dije, no. Me dijo, es que solamente un antropólogo puede hacer identificación de personas por las medidas que tiene la cara, el desarrollo de los huesos de la cara. Con todo y eso, pues yo había hecho todo lo que ella me dijo, era porque yo ya lo había mencionado, que se me hicieron medidas por planos, etcétera, etcétera. Me dijo, es que solamente lo puede hacer el antropólogo, perdón, forense. Le dije, sí, su señoría, pero da la casualidad de que yo llevé cuando fui estudiante la materia de ortodoncia, todo un semestre de ortodoncia y me da la facultad, ¿verdad?, de poder conocer las medidas de desarrollo de los huesos faciales, porque para poner algún trabajo dental en ortodoncia, pues nosotros debemos de tomar en cuenta todo el desarrollo de la cara, la forma, etcétera, etcétera. Fue así como yo defendí ese peritaje. Entonces vean cómo hasta pude comprobar, o sea, no me pudo decir que no, porque yo le demostré que sí tenía el conocimiento suficiente para poder decir si correspondía o no correspondía la misma persona que estaba detenida con la que estaba en la calle, que decían que era el mismo y que ya los habían agarrado. Bueno, aquí me tienen trabajando con un cadáver. Se fijan que no tengo cubrebocas. Eso fue antes de la pandemia, que me llevaba a los alumnos a trabajar con los cadáveres. Entonces vamos a hacer un estudio de odontología. Debemos de tener los documentos necesarios y ir perfectamente bien protegidos con nuestras barreras de protección, que así se llaman, gorro, cubrebocas, la bata, guantes, protector de calzado, etcétera, etcétera. Aquí estamos trabajando así porque no teníamos la pandemia encima, ni mucho menos, pero yo no permito que los alumnos se pongan cubrebocas porque estamos hablando, ¿verdad? El cubrebocas se humedece. Imagínense ustedes todas las bacterias que andan en el medio ambiente. Entonces, que se peguen en esa humedad del cubrebocas. Eso es lo que yo argumento siempre. Pero si quieren usar el cubrebocas, están en la libertad de usarlo.
Y aquí me tienen aquí como perito en odontología forense. La etapa del dictamen implica la manifestación de la actividad del perito a través de un escrito donde vuelca todo su saber en la materia para lo cual se le solicita. Sí, pero es el saber del perito, no del libro. Nos podemos apoyar, por supuesto, de alguna frase, ¿verdad? Para poder sustentar lo que nosotros estamos hablando, pero no hacer copia fiel y exacta del libro. Se denomina dictamen pericial o simplemente pericia a la presentación judicial del perito en la que responde al cuestionario efectuado en el proceso y emite su opinión fundada como profesional en los casos en que le hubiera sido solicitada. En algunas ocasiones, no siempre, y es al contrario, en algunas ocasiones a mí me mandan el cuestionario para que yo lo resuelva y lo defienda en el juicio. Pero quiero entender que el abogado que hizo ese cuestionario, lógicamente que sabe, que está capacitado. Me mandaron uno de dactiloscopía, me preguntaron, fue un cuestionario excelente, lo pude contestar todo porque yo tengo casi 40 años de, eh, de dactiloscopista, por eso pude yo contestarlo, pero otras veces el abogado, puede ser la defensa, ¿verdad? Me dice, doctora, ¿qué pregunto? Entonces ya nosotros hacemos las preguntas y ya las hace, las empieza a hacer en el juzgado. Bueno, aquí me tienen ahora en dactiloscopía. El perito no puede tener otra misión que la de asesorar al juez. Es como nos llaman los ojos del juez. En punto a la apreciación de los hechos para que se requiere el conocimiento especializado de una ciencia, arte u oficio. Así es como nos decían antes, que un perito es el experto en ciencia, arte u oficio. Todo aquello que rebase esa función auxiliar resulta carente de valor de convicción. Entonces, debemos de estar seguros de lo que estamos haciendo, buscar la verdad de lo que ando buscando, si se puede repetir la palabra, ¿verdad? Pero lo que se necesita para una buena pericia es la experiencia y el conocimiento en el aula. Por eso hay que tomar muchos diplomados, hay que estar perfectamente bien capacitado. El juez requiere cada vez más, con mayor frecuencia, ¿verdad?, el aporte que en determinadas materias pueda ofrecerle un experto en el tema. Imagínense ustedes un experto en telefonía, por ejemplo, ¿no? Ahí necesita un ingeniero en telecomunicaciones, por ejemplo, sobre algún tema científico o técnico que sirvan para establecer la verdad sobre ciertos hechos controvertidos, que luego dicen, tú fuiste el que mandó las amenazas. Es más, estabas ubicado en Coajimalpa, en esta calle, cerca de este número, y eso lo sacan los ingenieros en telecomunicaciones, porque, en primera, pues porque son expertos, y en segunda, porque tienen todo el material para poder hacer esas aseveraciones. El peritaje constituye un auxilio en la administración de justicia, ya que el perito actúa como un intermediario. Claro, facilita las noticias sobre el estado de una cosa y en donde no se proporciona prueba alguna. Y ya vamos a acabar diferentes materias con las que se auxilia el juez. Las más comunes, las pruebas biológicas, que les dije que las dividimos en biológicas y físicas, que es la criminalística, las medicina forense, antropología, odontología, dactiloscopía, entomología, laboratorio de criminalística y genética forense. Y las pruebas físicas, balística y balística forense. Vean ustedes aquí cómo los peritos están con sus barreras de protección, ¿verdad? Está la fotografía, no se ve acordonamiento probablemente porque está muy cerca la fotografía, pero tuvo que haber estado acordonado ese lugar de los hechos. Dentro de las pruebas físicas tenemos a la balística y balística forense, fotografía forense y judicial y la psicología forense. Es todo por mi parte. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda? Gracias, ¿Preguntas? gracias, maestra, por compartirnos esta información referente al diplomado que coordina, un diplomado en el cual
bueno, pues como hemos mencionado, se impartirá a distancia y pudimos escuchar la especialización que tiene en este tema. Es un programa que, reiteramos, se impartirá a distancia, que como bien mencionó la maestra Salas, bueno, pues los diferentes tópicos, tanto teóricos como técnicos, prácticos, bueno, pues abordarán durante este programa. Sí, si hubiera alguna pregunta, invitamos primero a que puedan colocar la misma, sea eh, en la bandeja de comentarios donde están viendo, revisando este video, o bien que nos lo hagan llegar a través también de nuestras redes sociales. Bueno, maestra, pues si me permite, vamos a hablar un poco sobre el tema relacionado a cómo inscribirnos a este diplomado, la prueba pericial en el proceso penal acusatorio, para que entonces, si bien ya comentamos que es un diplomado contemplado para el próximo 18 de noviembre, bueno, pues cómo podrían las personas interesadas inscribirse a este diplomado. Cabe señalar que es un diplomado con validez oficial, es un diplomado que está contemplado a partir de la Universidad Nacional con este proyecto que sostiene la Fundación UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. En vista de ello, entonces, si me permiten, compartir la información técnica o administrativa relacionada al proceso de inscripción. Les invitamos a que construyan su futuro de la mano de Fundación UNAM y la FES Iztacala. ¿Cómo nos inscribimos a este diplomado? El primer paso es llenar el formulario que aparece o del cual les compartimos el enlace para poder visitar esta página. Si ustedes lo prefieren, pueden escanear el código QR que aparece también en pantalla con su dispositivo móvil. Después de llenar este primer paso, que ojo, es importante, pero es solo uno de los 3 pasos que conforman el proceso de inscripción, el segundo es agendar una entrevista en línea con la responsable académica en la siguiente liga. Maestra, ¿por qué una entrevista? Es muy importante que yo me dé cuenta qué interés tiene el participante en este diplomado, porque ha habido ocasiones en que no se entrevistó, entregaron sus documentos y después me dicen, es que nadie me dijo que íbamos a ver cadáveres. Entonces le está quitando el lugar a otra persona que sí tenía el interés. Entonces es muy necesaria la entrevista, que manden una carta de motivos, ¿verdad? ¿Por qué se quiere inscribir en este diplomado? Lo analizo perfectamente de su dicho y vemos si es candidato, porque si no, se arrepienten porque no les gusta ver cadáveres, es por eso. Gracias, maestra. Se necesita asegurar el perfil profesional académico y los intereses entonces que tenga la persona interesada para poder integrarse a este diplomado. Muy bien, bueno, pues entonces ese es el segundo punto, el segundo paso de este proceso. En esta entrevista, como mencionó la maestra Salas, es necesario tener nuestra carta de exposición de motivos. ¿Por qué queremos cursar este diplomado? También con ello, una copia de nuestro CV, de nuestro currículum vitae, esto a fin de saber, bueno, pues cuál ha sido nuestra trayectoria académica y profesional por la cual también nos interesa integrarnos a este programa, así como una copia del título y cédula profesional. Durante esta sesión informativa se repitió y se señaló la importancia por la cual es necesario que las personas interesadas en integrarse a este programa cuenten con una cédula profesional, cuenten o que ya estén titulados. Tercer paso, una vez que conozcan el resultado de su entrevista, entonces se les contactará para compartirles el calendario de pagos, además de acompañarles en la conclusión del proceso de inscripción. Son los 3 pasos. ¿Cuáles son las cuotas de recuperación para este diplomado? Bueno, hay una inscripción por 3,000 pesos. Y después de esa inscripción, 7 mensualidades continuas de 3,100 pesos cada una. Entonces contemplen 8 pagos, un primer pago inicial por 3,000 pesos y 7 mensualidades continuas por 3,100 pesos. ¿Cuáles son las formas de pago? La primera es un depósito bancario en ventanilla o en cajeros inteligentes. Citibanamex, que es el banco que utiliza la Fundación UNAM, tiene estos cajeros inteligentes, de tal manera que ustedes acuden, como ven en pantalla, al banco Citibanamex, la cuenta concentradora, sea que lo hagan mediante ventanilla o los cajeros inteligentes. La cuenta concentradora es 572529. Es una cuenta a nombre de la Fundación UNAM AC. La sucursal es 870. Este dato se da en cualquier sucursal, simplemente es necesario. La referencia 1, 0443-200. Y la referencia 2, el nombre completo de quien se inscribe. Se lo compartimos a la persona que nos atiende en ventanilla, este nombre completo, para que lo pongan en la referencia 2, o bien nosotros lo ingresamos en el cajero inteligente de Citibanamex.
Segunda forma de pago es por transferencia. El banco, el que seleccionamos al cual vamos a transferir, es Citibanamex. La cuenta clave concentradora es 002-180-087-005-725-292. Es una cuenta a nombre de Fundación UNAM AC. Es una persona moral, por si les pide este dato su banco. La referencia, en la referencia 1 colocamos 04-43200. Cabe señalar que el punto no se coloca, simplemente es para separar los dígitos. Referencia 1, 04-43200. Y en el concepto de pago, nombre completo de quien se inscribe al diplomado. Tercera forma de pago es con tarjeta de crédito Visa o Mastercard. Lo hacemos llamando al 5545-751879. El horario de pago solo es de lunes a viernes, de 9 a 15:30 horas y de 17 a 18:30 horas. Si ustedes utilizan tarjeta de crédito Citibanamex, se puede pagar a 3 meses sin intereses. Les invitamos de esta manera a construir su futuro de la mano de Fundación UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Maestra Salas, le queremos agradecer mucho su participación. Comprobamos que es un diplomado en el cual usted, evidentemente, además de la planta docente que nos pudo presentar en un listado, pues son especialistas en los tópicos que se abordan y esperamos vernos en el próximo mes de noviembre, el 18 de noviembre, para empezar durante esos primeros 4 viernes y después los sábados, de acuerdo a lo que se compartió. Gracias, maestra, por participar con nosotros y por estar también compartiéndonos la información de este programa. Gracias por la invitación. Les agradecemos también a quienes ven este video en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a revisar los siguientes videos de siguientes programas académicos que se continúan impartiendo a distancia. Se mantendrá esta modalidad y nos gustaría que puedan seguir construyendo su futuro de la mano de Fundación UNAM. Que tengan todos muy buena noche. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.